Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos para Entender la Movilidad, el espacio del Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Movilidad de Personas, donde conversamos con personas referentes en el ámbito de la movilidad humana. En este episodio tenemos el gusto de recibir a Eduardo Antonio Castillejos Argüello, subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur del Gobierno del Estado de Chiapas. Eduardo es licenciado en Enseñanza del Inglés por la Universidad Autónoma de Chiapas y cuenta con una maestría en Administración de Educación Superior por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. A lo largo de su trayectoria profesional, ha acumulado una amplia experiencia en materia de movilidad humana y protección internacional. De 2021 a 2024, se desempeñó como jefe de oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el estado de Chiapas. También ha colaborado con la Agencia de la ONU para los Refugiados en Tapachula, Chiapas, ciudad fronteriza que representa uno de los principales puntos de ingreso para las personas migrantes provenientes de Centroamérica y otras regiones del mundo. Entre sus logros destaca el establecimiento de mesas interinstitucionales sobre refugio en el estado de Chiapas, la implementación de estrategias de integración local para personas refugiadas y la gestión del proyecto del Centro Multiservicio Tapachula, enfocado en la atención de personas solicitantes de refugio y en contexto de movilidad. Asimismo, ha representado a México en foros internacionales sobre vías complementarias de admisión y fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales en materia de migración y movilidad humana. Eduardo, es un gusto tenerte con nosotros. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro coordinador general, Andrés Ramírez Silva, para iniciar con esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Lili. Realmente es un gusto tenerte, Eduardo, y continuar con toda esta serie de diálogos que hemos venido teniendo con personas expertas sobre temáticas diversas en materia de movilidad humana. Y creo que es muy oportuno justamente hablar contigo, poder conversar y poder enterarnos al respecto de varios de los principales desafíos que están ustedes teniendo en un estado clave en temas de movilidad humana, como una puerta principal de entrada en todo tipo de movilidad humana, sean migrantes, sean personas que buscan protección internacional, y donde además se desarrolla problemas de desplazamiento forzado interno. Y tú, en tanto que estás directamente responsable como subsecretario de esta subsecretaría de Derechos Humanos, perdón, de movilidad de la frontera sur, me gustaría primero que nada, además de agradecerte otra vez tu participación y tu disponibilidad, me gustaría primero que nada preguntarte, eh, háblanos un poquito de las funciones de lo que entiendo es una nueva secretaría, esta de la frontera sur. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Además, entiendo que ha habido algunos cambios con la promulgación de una nueva ley aprobada ya en el estado de movilidad. Y cuáles son estas principales funciones y desafíos que ustedes tienen. Muy buenos días a todos, a todas. Maestro Andrés, pues de la misma manera, agradecerles, ¿verdad?, por este espacio, por la consideración y este espacio que se han dado a través de los diferentes canales, de vías, de redes sociales, para dar promoción, ¿verdad?, a estas charlas referentes a movilidad humana. Y primero que nada, pues felicitarles por este proyecto que sabemos muy bien que desde CEPOM están haciendo trabajos muy interesantes en pro de la movilidad humana y por supuesto de toda su amplia trayectoria y experiencia que usted también tiene en el tema. Pues muchas gracias. Efectivamente, desde la Secretaría de la Frontera Sur, digamos que es una secretaría de nueva creación. Había existido algo parecido hace 12 años, hace más de una década, pero con otro contexto y con otra finalidad, con otro propósito. Desde el 2025, más bien entra en función la Secretaría de la Frontera Sur en diciembre del 2024 y a partir de enero del 2025 empieza oficialmente con la atención al público la Secretaría de la Frontera Sur. Este es un proyecto que tuvo a bien y la visión tan oportuna de nuestro gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que tuvo a bien poder encargar el tema de movilidad humana a nosotros aquí desde Tapachula, porque la Secretaría de la Frontera Sur
se crea a partir de esta solicitud del gobernador del estado y designa a la doctora María Amalia Toriello Elorza como titular de la Secretaría de la Frontera Sur. La Frontera Sur, la Secretaría de la Frontera Sur tiene dos pilares importantes. La Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Movilidad Humana. ¿Cuál es la tarea, pues, fundamental de la Secretaría de la Frontera Sur? En el tema de desarrollo económico, pues, es poder promocionar la Secretaría de la Frontera Sur para impulsar el desarrollo económico en la región. Esto va encaminado o va vinculado a los proyectos que tiene gobierno federal, como el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, los PODEBIS o los Polos de Desarrollo del Bienestar, que todos estos proyectos federales que se han desarrollado a través del gobierno federal y que en la actualidad la doctora Claudia Sheinbaum Pardo le está dando mucha difusión y promoción e inversión para estos temas. Entonces, nosotros de una u otra manera, como estado de Chiapas, tenemos esta vinculación con estos proyectos, pero también tenemos la responsabilidad de poder promocionar, de poder atraer nueva inversión a la región, a esta frontera sur, para poder impulsar el desarrollo económico no solamente de la región, sino de todo el estado de Chiapas. Y en el tema de movilidad humana, pues se intenta, o el propósito es manejarlo con cierta transversalidad. Es generar el desarrollo económico, impulsar el desarrollo económico, y cuando esto se logre, cuando haya el desarrollo, el impulso de financiamiento, de inversión, el impulso al desarrollo económico en la región, ¿cómo es la transversalidad? Estamos tomando en cuenta este bono demográfico que hay de personas en movilidad para que puedan aprovecharse toda la mano de obra que tiene a través de la migración, todas estas personas aprovechando la necesidad de empleo que tienen, poder, obviamente, con una estrategia clara de fortalecer sus capacidades, de poder ofrecerles capacidad técnica, capacitación técnica y todo esto que pueda conllevar, obviamente, aunado a la regularización migratoria para que ellos puedan trabajar y puedan ser contratados de manera formal al empleo, que todo esto va a originar o se va a originar a través del desarrollo económico. Entonces, prácticamente la Secretaría de la Frontera Sur, también nuestro gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, pues también tuvo la visión tan acertada de que, porque aquí en Chiapas, bueno, es común en varias entidades federativas, pero Chiapas no es la excepción. Digamos que todas las secretarías de Estado o las titularidades de la Secretaría de Estado están centralizadas en la capital del Estado. En este caso hablamos de Tuxtla Gutiérrez, pero la Secretaría de la Frontera Sur, y como bien dice su nombre, la Frontera Sur, es la única secretaría que tiene la titularidad en Tapachula, Chiapas. Y esto es algo estratégico que el gobernador vio, porque aparte de impulsar el desarrollo económico del Soconusco o del sur del estado de Chiapas, también el tema de movilidad humana pues es álgido en la frontera sur. Y cuando hablamos de frontera sur hablamos de Tapachula, que es con municipios aledaños como Suchiate, Ciudad Hidalgo, que son la puerta prácticamente de entrada a México. Entonces, con estos dos temas favorece que la Secretaría de la Frontera Sur esté ubicada o tenga sede en Tapachula, Chiapas. Y la tarea, pues, precisamente que tenemos y que hasta ahora tengo a mi cargo y responsabilidad desde la Subsecretaría de Movilidad Humana, es poder identificar primero las necesidades, poder crear alianzas con los tres niveles de gobierno, porque estamos actualmente trabajando con los tres niveles de gobierno, con la federación, el estado y el municipio, pero también se requiere de los aliados estratégicos, por supuesto, de sociedad civil, organismos internacionales, para poder complementar esta atención. Cuando se crea la Secretaría de la Frontera Sur, que les mencionaba hace un momento que fue a principios de 2025, la jurisdicción, digamos, de la Secretaría en sí eran de 18 a 19 municipios fronterizos del estado de Chiapas. Eso en la planeación venía, ¿no? Y en la creación de la Secretaría venía que eran de 18 a 19 municipios fronterizos. Pero cabe destacar que, pues, este gobierno se ha enfocado mucho en la cuestión de las necesidades y el gobernador tiene mucho interés en la cuestión de movilidad humana y que se puedan generar condiciones necesarias para poder aprovechar la migración, para poder impulsar la economía del Estado. Entonces,
pues a través del Congreso del Estado, en el 2025, en junio del 2025, se aprobó, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Movilidad Humana. Bueno, en realidad el nombre es un poco más largo, es Ley para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana del Estado de Chiapas, ¿no? La Ley de Movilidad Humana. Y con esto, pues es un gran precedente porque pues Chiapas, como bien saben, no contaba con una ley específica de movilidad humana, pero ya aprobada por el Congreso del Estado en junio, pues nos traen estas noticias, ¿no? De que a través de este beneficio de aprobación de la ley, pues la Secretaría, en el tema específico de movilidad humana, nuestra jurisdicción ya no iban a ser 18, 19 municipios, sino ahora iba a ser todo el estado de Chiapas. Entonces, pues esto representa un gran reto, ¿verdad? Para la Secretaría, para la Subsecretaría de Movilidad Humana, pues hablando de recursos financieros, de capacidad operativa, pero que ya se está trabajando en ello para que se puedan generar los recursos financieros suficientes, ¿verdad? Para poder tener alcance en todo el estado de Chiapas. Y pues hablar hoy en día de movilidad humana en el estado de Chiapas, maestro, y creo que usted lo sabe muy bien, creo que pues Chiapas sigue siendo la entrada, ¿verdad?, principal para la migración en México, para todas estas personas que vienen en situación de movilidad, y pues es la puerta de personas que vienen tanto de Centroamérica, Sudamérica, Asia, África, de muchas partes del mundo, y que en la actualidad, a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias que tiene el país vecino del norte, pues la migración sigue. Quizá ya no es tan visible estos éxodos masivos de los países de origen que salían de Centroamérica, de Sudamérica, de Honduras, El Salvador, pero sigue ingresando a diario personas a México a través de esta frontera sur. Y hoy en día, y referente a la ley, hablar de movilidad humana, pues no solamente nos podemos enfocar en personas de otras nacionalidades, ¿verdad? Como son las personas que tienen necesidad de protección internacional y personas migrantes. Hoy en día también hablar de movilidad humana, hablamos de movilidad interna de las personas que están siendo desplazadas de manera forzada en el mismo estado de Chiapas, y también incluye a los repatriados, a todos los connacionales. Por atribución nuestra, me refiero a los chiapanecos y chiapanecas que están siendo retornados de Estados Unidos y que están llegando a Chiapas, y que esta operación, que bajo el nombre de gobierno federal, que es México Te Abraza, esta estrategia, pues que se ha implementado. En agosto precisamente del 2025, el tema de repatriados se volvió álgido aquí en Tapachula, porque se cerró el centro de atención a personas repatriadas que estaba en Nuevo Laredo y se situó en Tapachula, se instaló en Tapachula, Chiapas. Entonces ya habían vuelos, ya estábamos como estado, ya estábamos recepcionando vuelos de personas repatriadas. Era aquí en el sur, era específicamente Tabasco y Chiapas, que estábamos recepcionando vuelos, pero es así que hasta en agosto ya contábamos con la infraestructura desmontable y con la participación de las diferentes instituciones de gobierno federal, estatal y municipal, ahí en el CAPRE, en el Centro de Atención a Personas Repatriadas. Entonces, el tema parece que pues se ha estado equilibrando un poco. Antes hablábamos de mayormente de las cantidades que estaban muy elevadas, ¿verdad? El incremento de las personas, de las solicitudes de refugio todavía en 2024, 2025 hablábamos de esto. Hubo un decremento importante, y por ahí acertadamente usted, maestro, en las redes, pues primero se hablaba de un decremento de toda esta migración del 50, del 40%, y bueno, fue incrementando, ¿no? Hoy en día sigue la migración, sigue ingresando personas con necesidad de protección internacional, siguen habiendo migrantes, pero el tema de repatriados se ha vuelto interesante. Eh, en 2025, el tema de repatriados, y cabe destacar que hablando de repatriados y de las personas que recepcionan aquí en el estado, pues son de diferentes entidades federativas, no solamente recepcionamos chiapanecos, y en el 2025 se cerró un poco más de 12,000 personas, hablando de la cantidad desde agosto, que se aperturó el centro de atención a personas repatriadas.
Hoy en día, de 2026, estamos hablando de enero más o menos a mayo, a finales de mayo, era un poco más de 25,000 personas que se habían recepcionado aquí en el estado, de personas de todas entidades federativas, ¿verdad? Personas mexicanas, de nacionalidad mexicana, y que es importante mencionar también que de todo este total, alrededor aproximadamente del 6 y 7% únicamente son chiapanecos y chiapanecas. La mayoría son de otras entidades federativas. Y bueno, esta política de retorno por parte del gobierno de Estados Unidos pues continúa, inclusive ha incrementado un poco. Y bueno, desde el gobierno federal, el gobierno del estado se está haciendo el esfuerzo a través de esta estrategia muy planeada, ¿no? De gobierno federal de México Te Abraza, se está haciendo el esfuerzo para que instituciones federales, estatales, puedan dar una atención integral a las personas que están llegando o que intentan reintegrarse a la sociedad mexicana después de haber vivido muchísimo tiempo en el país del norte. Y hablando un poco de las tareas que tenemos como Subsecretaría de Movilidad Humana, pues es precisamente atender. Se hizo, cuando inició o arrancamos actividades desde esta secretaría, se hizo un trabajo de networking, un trabajo de vinculación muy fuerte, ¿no? Era necesario poder vincularnos con sociedad civil, organismos y otras instituciones de gobierno para poder complementar nuestro trabajo y poder obtener datos, identificar necesidades. Eh, Hoy en día, desde aquí en el estado de Chiapas en general, maestro, creo que se han hecho los esfuerzos a través de diferentes instituciones. Pues en 2025, digamos que oficialmente, ¿no? De manera oficial, pues entró en servicio o en funciones el Centro Multiservicios, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, que está bajo la gobernanza de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y esto pues fue se esperaba, ¿no? La expectativa era que pudiera generar un poco de atención integral a las personas y que tuviera un poco mayor fluidez el tema de refugio, aunque hoy en día también hay muchos retos todavía que se mantienen y que se está trabajando en ello, y que pienso que también que el gobierno federal está haciendo el esfuerzo porque sigue habiendo un cierto rezago, ¿no? En las solicitudes de refugio, hay retos de infraestructura en el mismo estado, que el gobernador está pendiente de ello y están creando inversiones, está generando presupuesto para mejorar el servicio público para que este no se vea rebasado, ¿no? Como siempre, los servicios de salud a través de la Secretaría de Salud, de Educación y servicios. Nosotros desde la Subsecretaría de Movilidad Humana hemos puesto atención también en, sobre todo, la tarea principal de nosotros después de haber realizado un mapeo es no tener una coordinación, pero una coordinación, cuando hablamos de una coordinación, hablo de generar, aparte de este diálogo y vínculo con las instituciones, de generar un trabajo en conjunto, porque muchas veces las diferentes secretarías de gobierno del estado, gobierno federal, pues cada uno está con sus actividades y a veces hay mucha duplicidad de acciones en el estado, ¿no? Inclusive de los tres niveles de gobierno. Entonces, como Secretaría de la Frontera Sur, a partir de la implementación de esta ley que se aprobó en 2025, pues la ley señala que la Secretaría de la Frontera Sur será el ente, el eje rector o la institución o secretaría que coordine el tema de movilidad humana en el Estado en coadyuvancia, ¿verdad?, con otras instituciones auxiliares, como dice la ley, como es la Secretaría de Educación y todo lo que tengan que ver con ello. Entonces, hemos estado haciendo el esfuerzo por coordinar actividades para que no haya duplicidad, porque de ninguna manera la Secretaría de la Frontera Sur, a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, no es tarea nuestra ir a quitar trabajo, ¿no? O sea, hacer el trabajo que hace la Comar o hacer el trabajo que hace el Instituto Nacional de Inmigración, no, no, no. Es estar coordinados, y nosotros hoy en día nos estamos enfocando mucho en dar acceso, en apoyar, en dar acceso o garantizar el acceso a servicios básicos a las personas en contexto de movilidad humana. Desde la Subsecretaría de Movilidad Humana estamos intentando reforzar las capacidades
de las personas en movilidad, un poco preparando, maestro, o contar con las condiciones, ir creando el ambiente necesario, las condiciones necesarias para que cuando detone el desarrollo económico en la frontera sur, las personas en movilidad estén preparadas para poder ser empleadas, ¿no? Para poder trabajar, para poder ser incluidos en el mercado laboral de todos estos proyectos de gobierno federal y algunos otros que son de gobierno del estado, de que haya un trabajo formal, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto el esfuerzo y tenemos un centro integral de apoyo y sustentabilidad de la movilidad humana, que es el CIAS. Aperturamos una casa, es el CIAS, el Centro Integral de Apoyo y Sustentabilidad Humana, que es complementario a esto, ¿no? Ahí lo que hacemos es prácticamente dar capacitación técnica a través de un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación Chapaneco, es el ICATECH, que es otra institución de gobierno del Estado. En esta alianza estamos brindando capacitación técnica a las personas con certificación, por supuesto. Después de los cursos se certifica a las personas para que puedan integrarse o promover el autoempleo, que se puedan autoemplear o que puedan contar con un documento, con la capacitación suficiente para que puedan facilitarles la contratación. Hemos estado viendo algunas vías, ¿verdad?, con organismos internacionales como la OIM, algunos financiamientos para poder ofrecer la regularización a través de una oferta laboral, ¿sí? Estamos viendo también perfiles, hemos realizado censos en varias partes de todo el municipio y que también el objetivo es un poco abarcar otros municipios del estado de Chiapas para identificar algunas necesidades de capacitación técnica. También hemos corroborado con este censo de que hay muchas personas laborando en la informalidad debido a que no están regularizadas y también queremos con este censo que estamos realizando, queremos ver también qué tanta disposición tienen las empresas, ya sea una pequeña, mediana o una empresa grande, de regularizar a las personas que se encuentran trabajando con ellos y que son personas migrantes o personas en situación de movilidad. ¿Qué disposición hay por parte de las empresas para poder darles las facilidades de regularización a través de una regularización por oferta laboral y poder contratarlos de manera formal? Entonces, Te quería, perdón sí, que te maestro, interrumpa, adelante. antes de que se me pase la pregunta relacionado Sí, con un tema que abordaste, en el sentido de que ustedes también han tenido relación con todo este tema del programa México Te Abraza, y que es un programa que, sin embargo, a partir de agosto del año pasado, pues no se limita a la frontera norte, sino que se desarrolló, digamos, una nueva estrategia en el sentido que los Estados Unidos envían los aviones de forma directa a Tapachula concretamente, y hablabas de cómo de agosto a final del año pues hubo un determinado número, recuerdo la cifra, parece como unos 15,000 por ahí, 16,000 que manejaste, y que sin embargo este año, con los pocos meses que van a partir de enero hasta mayo, no obstante esa cifra se había incrementado de manera notable. Creo que hablaste más o menos de 25,000, algo así, y decías que, sin embargo, el 6% única y exclusivamente son personas de Chiapas y las demás son personas que pertenecen a otros estados. Entonces, te haría algunas preguntas en relación a eso para profundizar un poquito. Uno es, de estas otras entidades, ¿qué es lo que ocurre después? Es decir, estas personas supongo que buscan enrumbarse hacia sus comunidades de destino, sus municipios, las entidades a donde corresponden. Punto uno, o punto dos, puede ser, no sé si ustedes han detectado eso, que haya personas que regresaron y que sin embargo están en una situación un poco complicada, porque si bien es cierto, eh, retornaron a Chiapas, no son de Chiapas, son de otro estado, otra entidad federativa, pero que no necesariamente pueden retornar a su comunidad de origen. Una, porque tal vez la razón por la cual salieron de México fue por razones de desplazamiento forzado interno y que por tanto no es así tan fácil de retornar a sus comunidades de origen. O dos, porque como tú comentabas hace un momento, hay personas que salieron, no obstante que no hayan salido por desplazamiento forzado interno, que hayan salido incluso por razones económicas, pero que salieron hace muchos años y que por tanto tal vez ahora la situación en sus comunidades de origen se han cambiado
radicalmente y que no pueden regresar así tan fácil tampoco a sus comunidades de origen. Entonces, por ahí va la pregunta relacionada también a que si ustedes juegan un cierto rol o no, porque ya imagino que el hecho de que sean personas de otras entidades federativas, pues complica la tarea propiamente del ámbito de responsabilidad de la Secretaría y particularmente la Subsecretaría de Movilidad Humana de la Frontera Sur, en tanto que pues ustedes ya tienen bastante trabajo con que después de haber sido originalmente responsables únicamente de los municipios fronterizos, pues ahora abarcan todo el estado, como para ahora todavía más irse más allá de la entidad federativa de Chiapas y tener que ver con otras entidades federativas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta se relaciona con el hecho de que si de estas personas que retornan, y esto es obviamente aparte del programa México Te Abraza, hay también personas que devuelven a México sin que sean mexicanas, o sea, extranjeras, porque en el pasado ya ocurrió que había personas que se volvían desde la frontera hacia Tapachula o Villahermosa, siendo nacionales de otros países. Si eso se sigue dando, y qué tan importante es ese proceso, si es significativo o ya no lo es, dado que los números, entiendo, han bajado de manera significativa. Y la última pregunta que te haría, añadido ya no al tema de lo que regresa del norte, sino respecto de algo que tú aludiste también, que tiene que ver directamente con los ingresos por el sur, es decir, que siguen entrando personas por Tapachula, aunque tú mismo reconocías que las cifras han bajado, no obstante hay todavía flujos de personas de países centroamericanos o sudamericanos que siguen entrando. Si sobre eso puedes hablar un poquito más. Yo sé que ustedes no hacen el trabajo de la Comar, pero como bien señalas, coordinan mucho con la Comar, con el Instituto Nacional de Migración también. Y entonces, en ese sentido, lo que ustedes logran percibir gracias a esa coordinación y monitoreo que logran hacer de estas nuevas entradas, si ustedes detectan que continúa, digamos, lo que le hemos llamado desde hace ya algún tiempo los flujos mixtos, es decir, la coexistencia de personas que vienen buscando protección internacional con aquellos que sin embargo llegan en condiciones básicamente de migración, buscando un mejor empleo, ya no necesariamente transitar hacia los Estados Unidos, en tanto que se sabe que la frontera en los Estados Unidos está prácticamente cerrada, pero sí buscando empleo tal vez en México. ¿Cómo ves eso? Sí, pues bien, maestro, referente a la cuestión de repatriaciones, todo esto ha sido una labor de vinculación prácticamente. Hemos tenido que buscar los canales correctos para otras entidades federativas. Efectivamente, como usted lo comentaba, cuando la gente ingresa y vienen de otras entidades federativas, pues tienen retos. Desde la estrategia México Te Abraza, que está haciendo el esfuerzo del gobierno federal, pues hay muchas instituciones de gobierno, pero en realidad es como bienestar que les brinda un apoyo económico a través de una tarjeta. Muchas personas en realidad que vienen, inclusive chiapanecos, a pesar del esfuerzo del Estado por ofrecerles cuestiones de capacitación técnica, fortalecimiento de habilidades y que de una u otra manera el Estado busca que estas personas en lo ideal puedan reintegrarse al Estado, a sus comunidades de origen, ha costado mucho. Lo cierto es que personas que vienen de otras entidades federativas con necesidades de documentación, con necesidades de vinculación, nos hemos puesto en contacto con otras entidades federativas, con el registro civil, por ejemplo, de otras entidades federativas, para hacer las canalizaciones correspondientes, ¿verdad? Desde el gobierno del estado de Chiapas, esa vinculación con otras entidades para poder, o la intención es facilitarles, ¿verdad? El seguimiento para que cuando lleguen a su entidad federativa de origen puedan tener un avance en esa vinculación, si es con el registro civil, si es con el INE, si es con el Registro Nacional de Población, depende, ¿no? Con qué institución sea la necesidad. Hemos hecho vínculos, hemos estado trabajando en la vinculación con otras entidades para poder generar y facilitar estos trámites. Por otro lado, inclusive a pesar de todo el esfuerzo a través de esta estrategia de México Te Abraza y a pesar del esfuerzo del gobierno del estado,
por ofrecerles algunas herramientas que puedan ayudar a reintegrar a estas personas a sus comunidades. Ha costado porque muchas personas, inclusive que son chiapanecas, deciden a veces no quedarse en el estado de Chiapas y simplemente porque ya no tienen, muchos de ellos por los años que llevan viviendo en Estados Unidos, pues ya no tienen redes familiares, muchos de ellos ya no tienen redes familiares aquí. Entonces deciden irse al centro o al norte del país para buscar alguna otra cuestión de empleabilidad, alguna red de amigos que tengan en el norte y el interés, pero el interés de las personas, la mayoría, porque hay dos situaciones aquí importantes. Una es lo que tenemos pues ya identificado y lo que nosotros colaboramos, ¿verdad?, con gobierno federal dentro de esta estrategia, es de todas las personas que llegan en estos vuelos oficiales, pues, ¿no?, que llegan de Estados Unidos aquí al sur y son vuelos oficiales. Pero por otro lado, y que eso es un trabajo más de campo y ha sido complejo en realidad, porque por otro lado hay personas que quizá no están regresando por vuelos oficiales, sino que de manera voluntaria ellas toman un vuelo y se regresan a su estado por el miedo, la incertidumbre, ¿no?, de toda esta situación que se está dando en el país del norte, deciden de manera voluntaria regresarse. Entonces, ese es otro sector de la población que no hemos identificado del todo bien, porque muchos de ellos se van a sus comunidades que se encuentran en los Altos de Chiapas o en otros municipios de la zona frailesca o de zona de los Altos. Entonces, hay otro sector de la población también que requieren. Entonces, hemos estado haciendo esfuerzo como Estado también de identificar estas personas que no vienen en los vuelos oficiales, pero que también tienen necesidades y se les ha hecho muy complicado acceder a sus trámites y servicios, ¿no? Desde una constancia de repatriación que emite el Instituto Nacional de Migración, entre otros servicios. Entonces, esto es un poco la realidad de que desde que iniciaron estos vuelos de repatriación del país del norte, el 95%, 96% ha sido de personas con nacionales mexicanas. En algún otro momento se han dado las situaciones, ¿no?, de retornos de personas que no son mexicanas, pero más del 95% de esta estrategia, la recepción ha sido de personas de nacionalidad mexicana. Entonces, porque a través de las personas de otras nacionalidades, pues es otra ruta, ¿no?, digamos que continúa o que siguen, que no son parte de México Te Abraza, porque México Te Abraza es para connacionales mexicanos, pero siguen otra ruta que el Instituto Nacional de Migración y las autoridades competentes pues son las que atienden el tema, ¿no? Pero hasta ahora más del 95% de la población que llega a través de los vuelos son personas mexicanas, no todas chapanecas, pero todos son mexicanos, la mayoría, pues. Correcto. Sí, y te preguntaba yo en respecto a las entradas por el sur. Sí, pues referente a este ingreso, lo que hemos identificado también, es el tema de situación de migratoria es muy amplio, ¿no? Y es aparte que me atrevería a decir que es multidisciplinario también en cuestiones de jurisdicción, pues antes hablo de más de un lustro, de más de 5 años, se hablaba que esto era de atribución o de injerencia nada más de gobierno federal, ¿no? Hoy en día sabemos que no es así, que el tema migratorio, bueno, tiene que haber colaboración entre el gobierno federal, gobierno del estado y municipal, municipio y estado por ser los primeros respondientes y por tener presencia en el estado, y que quizá a través de estas necesidades, pues se puede identificar todavía que permanecen grandes retos, y uno de los retos es el tema de regularización migratoria, ¿no? Debido a esto, pues muchas personas que ingresan a través de la frontera sur, pues continúan quizá solicitando refugio, aunque la mayoría, me atrevo a decir, no es atribución nuestra, por supuesto, pero de lo que hemos identificado es una alta necesidad de inclusión laboral, de necesidades de empleo. Pero obviamente, independientemente de esto, pues las solicitudes de refugio hasta la fecha, pues se han mantenido, ¿no? Aún hay muchas personas que ingresan por la frontera sur y solicitan protección internacional, aunque en la identificación y con las personas que hemos tenido contacto en estas diversas estrategias que implementamos en campo, en terreno, desde la Subsecretaría de Movilidad Humana,
pues nos hemos dado cuenta también que son personas que migran por una u otra situación, por una situación económica, porque tienen necesidad de mejorar su calidad de vida y porque tienen necesidad de empleo, ¿no? Entonces, nosotros en este esfuerzo, pues por eso hablábamos de estos proyectos que hemos implementado como el CIAS, que da capacitación técnica, tiene orientación legal, atención psicológica, tenemos atención psicológica enfocada en niños y niñas, porque por otro lado también se han incrementado algunas necesidades que ya de por sí habían, ¿no? Como es el tema tanto de adultos, niños y niñas, adolescentes, en el tema de salud mental. Antes, pues a pesar de que pareciera, ¿no? Que antes la migración era un poco más fluida, es decir, muchas personas estaban en el estado y después de algún cierto avance en sus trámites, ¿no? Independientemente que fuera un trámite migratorio, tema de protección internacional u otro, pero era un poco más fluido, las personas después de 6, 7, 8 meses se movían, ¿no? Se movían hacia el norte, hacia el centro, hacia el norte del país. Hoy en día, a través de este endurecimiento de políticas migratorias aunado a los retornados o repatriados que ha incrementado el número y que ha sido también, ¿por qué no decirlo, reconocerlo que también es carga para el Estado, ¿no? Es carga para el Estado y el Estado de Chiapas, pues a través de este apoyo que tenemos del gobernador del Estado se ha estado haciendo el esfuerzo financiero y también a través de las secretarías, de las diversas secretarías y diversos temas, de incrementar un poquito la capacidad de atención para las personas, porque a pesar de esto, antes era más fluido. Eh, Comentaba, ¿no? De que 6, 7 meses y se trasladaban al centro o al norte del país, pero a través del endurecimiento de políticas públicas, hoy en día la gente permanece por más tiempo en el Estado. Sin embargo, te hago una pregunta ahí que me parece Sí, muy interesante esto que me estás tú comentando. sí, Tú estuviste trabajando en la Comar, estuviste de jefe ahí de Tapachula por parte de la Comar, digamos, durante el sexenio pasado. Y tú recordarás que durante todo el sexenio pasado, particularmente a partir del 19 y con las grandes caravanas y posteriormente con las llegadas masivas que hubo, sobre todo a partir del 21, 22 y 23, que fueron llegadas enormes, hubo ocasiones en las que en un solo día llegaron al parque ecológico hasta 6,000, 7,000 personas, números enormes. Y hubo, a pesar de una queja inicial, digamos, de algunos pobladores de Tapachula por la invasión, digamos, que así se veía de migrantes y de personas que buscaban protección internacional, poco a poco se dieron cuenta que se desarrolló económicamente Tapachula. Es decir, hubo la apertura de hoteles, de restaurantes, de centros recreativos, en fin, hubo un desarrollo, infraestructura, etcétera, de Tapachula. Ahorita hablando ya no tanto como el Estado, sino como Tapachula, que a final de cuentas tú tienes la sede, entiendo, como subsecretario de Frontera Sur ahí en Tapachula, y que después de que se viene esta política endurecida de migratoria y de refugio de parte de los Estados Unidos, empieza a decaer de una forma drástica, pues primero las personas que llegaban a través del Darién, porque eso prácticamente fue reduciéndose, hasta que casi se cerró, y que por tanto entonces las entradas por el sur disminuyeron de forma notable, sobre todo el 25, y pues entiendo que todavía siguen reduciéndose en el año 26. Y entonces la pregunta es lo que sigue, porque ustedes además tienen estas dos vertientes, la parte económica, desarrollo económico y la parte movilidad. No se ha dado, y yo lamentablemente en estos años del 25-26 no he ido a Tapachula, pero conocí muy bien y estuve yendo muchas veces en los años anteriores. No se ha dado una situación de decaimiento de estas actividades económicas que habían resultado como un boom tras estos flujos masivos de personas y que por tanto ahora probablemente, pregunto, es desde la pregunta, no es que yo afirme nada, que haya sucedido, que por tanto hayan caído, digamos, la demanda hotelera, la demanda de restaurantes y de algunas otras de las actividades económicas, comercios, viviendas, alquileres y demás, que hayan decaído y que por tanto entonces haya suscitado ahora un fenómeno inverso, que algunos de los que anteriormente se llegaron a quejar de esa invasión, ahora más bien estén extrañándola.
Sí, sí, efectivamente, creo que es muy acertado el comentario, maestro Andrés. Sí, sin duda, Tapachula favoreció mucho desde estos grandes llegadas, ¿no? De personas, de estos éxodos masivos que existieron desde 2016, 2017, 2018, y que creo que es bastante importante a manera de remembranza que Tapachula sobrevivió a la pandemia precisamente por la migración, por la llegada de estos flujos mixtos y que de una u otra manera generaban la derrama económica de manera local aquí en el municipio. Y esto, desafortunadamente, cuando hubo un decremento, por supuesto que el sector empresarial, el sector hotelero, el transporte, todo lo sintieron mucho porque resintieron esta parte que era una paradoja, ¿no? Era, por un lado, como bien ya lo comentó, era quejarse un poco por que la población local se sentía invadida, ¿no? Y se hicieron estrategias contra la discriminación para disminuir la xenofobia. Todos estos efectos que surgió desde la migración, la llegada masiva de personas y otras nacionalidades generó la derrama económica, pero por otro lado, ciertas quejas, pero por otro lado, el sector hotelero estaba muy agradecido porque no habían habitaciones, las personas que se dedicaban o que se dedican a, a la renta de departamentos y todo esto estaba lleno, ¿no? El transporte, la zona hotelera, pero cuando hubo decremento, sí, se notó mucho aquí en la región, en la manera local, el decremento vino a pegar en la economía de muchos hoteles porque extrañaban prácticamente la migración. Hoy en día creo que así como hablar del fenómeno migratorio es a veces causa cierta expectativa, pero incertidumbre porque no se puede hacer un pronóstico específico, ¿verdad? De cómo va a estar en un año, 2 años, pero así también fluctúa la economía aquí en la región, en el municipio, ¿no? Altos, bajos, cuando hubo decremento, pues bajó muchísimo las rentas, inclusive cuando en las primeras llegadas masivas de personas, pues hubo este efecto, ¿no? Bueno, que algunos técnicos le llaman gentrificación, ¿no? El alza, el aumento de las rentas, pero otros les llaman abuso, ¿no? Desmedido de las rentas de los departamentos, porque en Tapachula todo, inclusive afectó a la población local el incremento de rentas, de lo que se tenía que pagar por la renta de un inmueble, ¿no? Por la renta de una casa, por la renta de un departamento, incrementó. Pero también es cierto que hoy en día ya hay asentamientos de personas de diversas nacionalidades, hay muchas barberías cubanas, hay muchos restaurantes de cocina salvadoreña, de cocina andireña, de muchas nacionalidades. Y digo, la De los China que se quedaron. exactamente, de los que se quedaron. Y sigue precisamente este fenómeno, pues todos los grupos poblacionales tienen como su temporada, ¿no? Cubanos, colombianos, venezolanos, haitianos inclusive, que a pesar del 2021, que fue el boom de personas haitianas, hubo un decremento después, y hoy en día a cuentagotas, ¿verdad? O de manera hormiga, como le llaman, pero han incrementado un poquito también de personas haitianas, y bueno, en una ciudad, en un municipio con la extensión geográfica como Tapachula, con es tan grande, es muy visible, ¿no? Ver en el centro de la ciudad, en centros comerciales, en todo esto, hay población haitiana, hay población cubana, y sobre todo en este censo que hemos identificado, que hemos hecho desde los negocios pequeños a los medianos, muchos restaurantes, hay personas cubanas, venezolanas como meseros, como servicio y atención al cliente. Inclusive hemos identificado en algunos hoteles de cadenas internacionales que ya hay un gerente por ahí venezolano, están ocupando ciertos lugares, ¿no? Y obviamente también se cuida esta parte de generar oportunidades de empleo, pero también que haya cierto equilibrio de oferta laboral que beneficie a la población local y a la población en movilidad, ¿no? Pero sí es un fenómeno que sí. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has estado comentando e informando desde una visión bastante amplia de las distintas aristas que tiene el fenómeno de la movilidad.
Si quisieras, te agradecemos muchísimo. Si quisieras dar unas últimas palabras o algún mensaje quisieras dar al auditorio. No, pues muchas gracias, maestro. Gracias, reiterar nuestro agradecimiento y que pues desde Chiapas, desde el estado de Chiapas, desde el liderazgo del gobernador del estado, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, y la secretaria, por supuesto, de la Frontera Sur, estamos muy empeñados, enfocados en seguir generando estrategias, en la implementación de estrategias, de poder colaborar con sociedad civil, de poder ocupar estos espacios, ¿verdad?, que son tan necesarios para poder generar beneficios de la población en situación de movilidad. Actualmente nos encontramos trabajando también porque, como les comentaba al inicio, ¿no? Hablar de movilidad también nos toca ver a los mexicanos, o chiapanecos más bien, que es nuestra atribución, chiapanecos y chiapanecas que están trabajando en el exterior, sobre todo en el sector agrícola. Hemos implementado estrategias como Esbel Equilatel, que es una estrategia ahí que significa camino hacia el buen trabajo o hacia el trabajo digno, y que este esfuerzo que estamos haciendo, precisamente estos canales de comunicación, estas charlas, nos ayuda a visibilizar un poco, ¿verdad?, el trabajo que se está haciendo desde el gobierno del estado y generar también el interés de la población por el tema, que esté informada la gente y que también otras instituciones de gobierno, ¿no?, volteen a ver y que sepan que desde Chiapas, desde la Secretaría de la Frontera Sur, a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, estamos con la mejor disposición para colaborar. Y agradecer a todo su staff, maestro, gracias por el espacio y espero podamos estar coincidiendo en otro espacio pronto. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas felicitaciones por todo el empeño, el trabajo. Y pues ahí tendremos oportunidad de conversar después. Muchas gracias. Hasta luego.